Bendigo sus vidas, hermanos, hermanas de esta estación de Probada por el Fuego. Realmente hoy doy gracias a Dios porque ustedes se mantienen escuchando la programación. Gracias por todos esos mensajes de apoyo, esos mensajes donde me dicen que quieren aprender más. Yo siempre he pensado de una manera, hermanos y hermanas, y es que si una sola alma recibe, es llena, para mí eso basta. ¿Por qué basta? Porque realmente Dios es el único que puede darle el crecimiento a las vidas. Él pone en nuestra boca como una trompeta, ¿verdad? Hay una palabra, creo que es en el libro de Isaías, donde Dios dice que como trompeta nos usará para sacar a los que están muertos, a los que están cautivos de sus prisiones. Y nosotros somos una voz para el Señor y somos una voz según vamos creciendo. Porque quizás lo que yo sé, hoy tú no lo sabes. Pero lo que tú sabes, quizás a mí todavía me falta aprenderlo, porque todo es un proceso de aprendizaje. Es por esto que muchas veces si nosotros no entendemos algo, no lo juzguemos y no lo critiquemos, porque quizás todavía no te ha llegado el rema, la revelación de Dios a tu vida en esa área. Hay cosas que hace años yo escuchaba de predicadores y yo decía, pero eso es de locos, ¿qué le pasa a este? Verdaderamente, literalmente, hablando puro colombiano. Y yo me acuerdo que yo era como que qué locura, pero pasaron los años y pasó el tiempo y yo empecé a tener una revelación de aquellas cosas que a mí me parecían locura. Por eso la palabra de Dios dice que el evangelio, la cruz, es locura para muchos, para los que se pierden, porque hay gente que puede escuchar nuestras prédicas y decir que it doesn't make sense, o sea, que no tiene sentido lo que uno habla o como uno se expresa. Y yo digo que todos estamos en una plataforma de crecimiento. En lo que yo enseñaba quizás hace años atrás, llevo 19 años en este ministerio, antes lo enseñaba de una manera, hoy estoy un poquito de otra manera, un poquito más calmada, pero esto no quiere decir que uno ha perdido el fuego, no quiere decir que el primer amor se ha ido, sino que Dios tiene como escalones que nosotros vamos subiendo, ¿verdad? El niño nace, da a luz, ¿verdad? Después de gestarse las 39 semanas en el vientre. Cuando nace, obviamente está apegado a la mamá para comer, para todas las cosas, depende obviamente de su mamá, de su papá o de las personas que estén alrededor para ayudarle. Pero una vez que el niño se va fortaleciendo, no quiere más leche, quiere comida, quiere cereal en la leche, ¿no? Como le echamos las madres a los niños para que estén más llenitos, para que se sientan mejor. Pero viene un tiempo donde ellos se están haciendo más fuertes, sus huesos ya son más fuertes, su cuerpito es más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crawl, ¿verdad? A gatear. Y después que empiezan a gatear, ya quieren después pararse. Después que se paran, ya quieren que caminar. Y cuando están caminando quieren correr bien rápido, pero se golpean, se caen, pasan muchas cosas en su vida hasta que pueden correr. Bueno, ese mismo proceso lo tiene Dios con nuestras vidas. Nuestras vidas muchas veces nosotros empezamos en las cosas de Dios y comemos aquella comida sólida, esta lechecita que nos dan los predicadores, que nos dan nuestros pastores. Estamos en ese mover de discipulado y al mismo tiempo tenemos este fuego que queremos arrasar con todo porque decimos, wow, Dios me salvó, Dios me liberó, ahora yo voy a las calles, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y después pasamos ese nivel de que, ok, queremos algo más. Como que ya estoy cansado de tomar la leche, déjame ahora comer comida sólida. Entonces yo estoy en ese momento de mi vida, verdaderamente en mis prédicas, di bastante leche, sigo dando bastante leche a personas que lo necesitan, que son principiantes, pero también me he educado bastante para yo primeramente recibir yo comida sólida de parte del Señor y ahora poder dársela a ustedes. Y ustedes que han escuchado estos temas pueden entenderme
que verdaderamente Dios tiene un propósito para absolutamente todo. No hay cosa que pase en los cielos y en la tierra sin que Dios ya lo haya avisado. ¿Y a dónde lo avisó? En la palabra de Dios. Ese es el profeta mayor. Muchas veces vamos buscando que el profeta fulanito, el de aquí de la esquina, el de allá del otro país, el otro, me diga lo que tengo que hacer. Y lo he dicho 1000 veces. Dios usa hombres y mujeres y nos usa. Pero la verdadera esencia está en usted meterse en la palabra de Dios y investigar. No hay cosa más bella que usted leer la palabra, investigar. ¿Por qué, Señor, sucedió esto? ¿En qué tiempo sucedió? ¿Y cómo afecta mi diario vivir hoy? La Biblia está llena de tantas cosas, está llena de promesas, está llena de juicios, está llena de esperanza. O sea, tiene todo. Tiene el todo por el todo y tú no tienes que buscarlo en otra parte, lo tienes que buscar en la palabra de Dios, tienes que educarte. He hablado con muchísimas personas que llevan 20, 30 años en la iglesia, aún más tiempo que yo, y cuando yo les pregunto si conocen cuáles son sus dones espirituales, me dicen, ¿qué es eso? Algunos me dicen que los dones es barrer y limpiar los baños, otros me dicen que cocinar. O sea, yo he tenido que enseñarles a estas personas y entonces mi pregunta es, ¿por qué los líderes de cada iglesia no se toman el tiempo para aprender? Entonces, no se toman el tiempo para aprender y muchas veces, y no estoy hablando de todos, queridos líderes, porque aquí la gente lo toma todo personal, es todos, no son todos, tenemos hombres y mujeres que han aprendido, que han ido a la escuela de teología y todo esto, pero hay un común denominador con todo esto. Tú puedes tener mucha palabra y no tener Espíritu Santo realmente ser seco, o sea, y no estoy diciendo que el Espíritu Santo solo es un mover que uno siente y esto, porque Él está dentro de nosotros, Él se manifiesta y nos guía a toda verdad. Pero hay muchas cosas que suceden y a veces tenemos mucho emocionalismo y nada de palabra. Entonces he tenido que hablar con bastantes personas que han estado sirviendo al Señor por muchos años y le digo, ¿y cómo está tu estudio de la palabra? La verdad que yo no la estudio, me dice, la verdad que yo solamente cuando voy a la iglesia, pues el pastor la lee, da el enseñamiento y a veces escucho algunas prédicas en YouTube o en Facebook, pero realmente yo sentarme a leer la palabra no lo hago. Y es muy malo de nuestra parte, porque si tú quieres conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios para tu vida, tú tienes que conocer el autor, la palabra, lo que está escrito, porque lo que está escrito te ayudará a madurar y a crecer. Ya no verás las cosas como las has visto muchas veces, ya no juzgarás a otros como los has estado juzgando por hablar de algún tema que tú hoy no entiendes. Y con esto no estoy diciendo que no hay falsos profetas, con esto no estoy diciendo que hay doctrinas falsas, no estoy diciendo eso, pero hermanos, ¿cómo vamos a obtener el discernimiento de espíritu si ni siquiera estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a obtener esto que Dios nos quiere revelar para que dejemos ya de vivir esas vidas de miseria, de dolor? Y cuando hablo de miseria, yo no solo hablo de una miseria natural, porque hay cosas que nos pasan en la vida, yo las he vivido, todos lo hemos vivido, pobreza, cosas que nos han pasado, porque nuestros antepasados pasaron también por muchas cosas, nosotros los vivimos, o sea, son muchas cosas, es muy amplio estos temas, pero yo hablo de esa pobreza y miseria espiritual. No, yo digo, no se puede ser como muy allá ni muy acá, como tampoco se puede ser un legalista total o un liberal. Tenemos que tener un balance, pero el balance solo lo encontraremos en Cristo Jesús, el cual nos guía a toda verdad. Y para guiarnos a toda verdad, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, que se haga hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, literalmente, para poder dar e impartir a otras vidas. ¿Qué estás impartiendo a otras vidas? Muchas veces impartimos de nuestra ignorancia, muchas veces impartimos porque no lo sabíamos, pero tiene que haber un tiempo donde tú dediques un tiempo para estudiar lo que tú estás hablando.
Hay personas que dicen, ay sí, pues el valle de la sombra de la muerte, y declaramos ese salmo aquí con todo el poder y toda la autoridad. Y cuando tú le preguntas a una persona de dónde viene ese salmo, quién lo escribió, por qué lo escribieron, qué significa el Valle de la Sombra de la Muerte, que de por sí el Valle de la Sombra de la Muerte es un lugar verdaderamente que está en Israel, donde pasaba David con las ovejas, y se llamaba Valle de la Sombra de Muerte porque era un lugar de que si él se caía un poquitito, si la oveja se caía un poquitico, se desviaba, se caía a un vacío. Entonces cuando tú averiguas todo eso, ya tú no tiras palabra por tirarla. ¿Cuántas personas dicen, así dice el Señor? Y te dicen un montón de cosas que están en la Biblia, pero que no entienden sus propósitos y su simbolismo. Entonces precisamente hoy vamos a hablar de un tema que se llama las dos canastas de higos. Dios, en toda la historia, en toda la palabra hermosa de Dios, Él todo se lo daba a sus profetas con un simbolismo. Él hacía algo, por ejemplo, el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra para sanar a un ciego, Él tomó barro del piso, lo escupió y se lo puso al ciego en los ojos. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¡Qué locura! Era algo simbólico. Entonces Él le hablaba a uno de sus profetas, que es mi profeta favorito, porque él siempre tenía una palabra de como que conviértase o conviértase. Y él le llamaban el profeta llorón. Estos son los estudios que hemos visto en la palabra de Dios, porque él lloraba mucho delante del Señor por el pueblo, porque el pueblo era rebelde. Entonces el Señor le da muchos estudiantes dicen que es una visión. Algunos otros estudiantes de la palabra dicen que fue algo que él vio al frente del templo, que eran dos canastas de higos. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías capítulo 24. Y por favor, yo quiero que usted vaya a ese capítulo conmigo, porque tenemos que aprender, hermanas, hermanos. No podemos ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios no se envejece. Dice la palabra de Dios que es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice también la palabra de Dios que todo pasará, mas la palabra de Dios jamás pasará. Seguirá siendo el efecto para lo cual es enviada, y seguirá siendo esa espada de doble filo que va a penetrar nuestros tuétanos, nuestra alma, nuestro espíritu, y va a hacer división entre lo malo y lo bueno, para que nosotros podamos recibir el rema de Dios en nuestra vida, ¿ok? Entonces, para entender esta palabra, por favor, espero que ya hayas tomado tu Biblia. Vete al capítulo de Jeremías 24. Yo estoy usando la Biblia Reina Valera. Me gusta esa Biblia, aunque al principio de mis enseñanzas era difícil entenderla porque me parecía que tenía tantas cosas, pero ahora la entiendo mucho mejor, gracias a Dios, en el transcurso de los años de gastar tiempo con el Señor, de aprender. Y todos estos estudios, hermanos, yo me siento días para estudiarlos. Y esta es una palabra que el Señor me dio hace como 4 días, pero yo no sabía cómo poner la junta, y yo decía, Señor, yo quiero escuchar otras prédicas de esta palabra, pero también escuchar las otras prédicas. Es como que yo me adopto de lo que las prédicas tienen, y yo quiero que tú me lo reveles. Entonces estudié, oré, hasta que el Señor, pues anoche me sentó aquí en mi computadora, y pude empezar a armar esta palabra un poquito para que podamos entenderla. Acuérdense, hermanos, que yo soy una persona súper simple. Me gusta la simpleza, me gusta ir al punto, no me gusta usar tantas palabras grandes, porque mi plataforma que Dios me ha dado en estos tiempos es una plataforma donde tengo hermanos y hermanas de todos los países diferentes y de toda forma de culturas. Entonces tú no puedes ir a tirarle teología a una persona que hasta ahora está aprendiendo a leer la Biblia, o que no entiende muchas cosas. O sea, tenemos que ser personas que verdaderamente entendemos la palabra de Dios, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a ir a el capítulo de Jeremías 24, si lo tiene, por favor, ahí en su casa. Entonces, el título de esta enseñanza es La señal de los dos higos buenos y malos. ¡Wow! Entonces vemos un poquito la historia.
Dios permitió en este momento que los asirios llevaran al pueblo de Dios cautivo a causa de la idolatría. Vámonos un poquito hacia la historia. Acuérdense que el pueblo primeramente estaba en Babilonia, en Egipto, por muchos años después de haber pasado el Mar Rojo. Eso fue después. Estaban en este cautiverio. Y esta era la segunda vez que Dios permitía que el enemigo de sus almas, el enemigo del pueblo, viniera y los tomaran preso, acabaran con el templo, acabaran con todo y los llevaran cautivos por 70 años. En este proceso, Ezequiel, el profeta Ezequiel y Daniel fueron llevados con esta generación a Babilonia, al cautiverio. Ahora bien, entonces esto nos explica, por ejemplo, dice, Dios usó a los asirios como su martillo de juicio. Y esta era la segunda vez que el pueblo era llevado cautivo. Dios había hablado, hermano y hermana, muchas veces. ¿Cuántas veces Dios quizás ha hablado a tu vida de soltar un pecado, de soltar alguna adicción en tu vida, o de soltar algún adulterio, algo que estás haciendo fuera de tu matrimonio, lo que sea, robar, lo que sea que hayas hecho en tu vida? Y Dios te mandó profeta, te habló en la palabra, te habló en un sueño, te dijo no, no y no y no. Y tú dijiste sí, sí, sí. Hay algo que tiene que pasar explosivo en nuestra vida para que nosotros pongamos atención lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque nosotros a veces los seres humanos lastimosamente somos cara dura. Y roata, creo que se dice en Paraguay. Y somos esas personas como que sabemos que tenemos que hacer algo bien y terminamos haciéndolo mal. Entonces, ¿qué viene y qué pasa? Viene y pasa que Dios tiene que llamar nuestra atención. Entonces, Dios tiene que llamar la atención de toda una nación, muchas veces de todo un barrio, muchas veces de toda una congregación, por causa de una persona que no obedeció o por causa de la unidad de personas que no obedecieron. Dios ya le había dicho al pueblo desde el principio. Desde el principio le había dicho, no tendrás dioses ajenos, no idolatrarás todo esto. El pueblo lo entendió por un tiempo, estaba todo lindo, llegaron aquí y todo estaba bello. Pero ¿qué pasa? Vuelven atrás y vuelven con la misma cosa, con la misma idolatría. Entonces Dios dice, ok, basta. Y lo peor de todo, hermanos, era que Dios mandaba a Jeremías, hasta puedes leerlo en Jeremías capítulo 9 también. Dios lo mandaba a decirle al pueblo, conviértase, ya no hagan esto más, mira lo que va a suceder en la nación, mira que Dios no se queda con esto porque Dios no puede ser burlado. Y el pueblo era como sí, no es conmigo la cosa. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hablar y nos habla por prédica, nos habla por su palabra, nos habla por personas y nosotros decimos, no, eso no es conmigo, eso debe ser con mi vecino, debe ser con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, pero conmigo no es contigo y es contigo. Amén. Ahora, entonces aquí vemos que después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y a los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová, este es el versículo 1, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Y mira lo que dice, una cesta tenía higos. Ustedes saben que los higos son como brevas, aquí en Colombia, yo aquí estoy en Estados Unidos, pero los colombianos le decimos brevas, ¿ok? Entonces dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer, ¿ok? Versículo 3, y me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. No fue un invento de su corazón, no fue que creyó que Dios le dijo, Dios le dijo. ¿Qué ves tú? Es increíble cómo Dios siempre
nos lleva a un punto a ver qué realmente vemos, para también saber qué es lo que realmente nosotros vemos de esa visión o de esa situación que estamos viviendo. Y él dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Los árboles de los higos todavía están en Israel, son estos árboles frondosos, tienen 2 temporadas de dar fruto, la temporada de verano y la temporada de primavera, que es como por septiembre, donde salen los frutos mejores, ¿ok? Y los higos buenos representaban en esto a los cautivos de Babilonia, no porque fueran buenos por sí mismos, porque muchas veces las personas, no sé si usted ha escuchado personas que dicen, ay, yo soy una persona tan buena, una persona tan humildita, una persona que, ay, Dios mío, y después uno ve la realidad de esas personas. Entonces nosotros nunca, y ponte esto en tu mente, en tu corazón, vamos a llegar a ser buenos porque hoy nos levantamos y nos decidimos ser buenos, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque tenemos alma, porque quizás nos vamos a levantar y algo feo nos va a suceder y vamos a estar enojados, todas esas áreas, ¿ok? Ahora, eran buenos porque sus corazones respondieron a Dios. Por lo tanto, Él los cuidaba y les traería de regreso otra vez a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, y los higos malos, vamos aquí un poquitito, los higos malos representaban a los que se quedaron en Judá o huyeron a Egipto. Ellos se quedaron, ellos dijeron, no, vamos a esconder, nos quedamos en esta tierra porque es que esta tierra es la que Dios nos dio y no la vamos a soltar. Pero no tenían el sentido de que Dios tenía que hacer esto para enseñarles una gran lección y que Dios les estaba hablando. Por eso, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de obediencia. ¿Cómo podrás tú escuchar la voz de Dios si tu alma, tu espíritu está enfermo, lleno de odio, de dolor, de amargura, de falta de perdón? ¿Cómo podremos escuchar las cosas, hermanos, que Dios realmente quiere decirnos? Si nuestro corazón está lleno de todas esas cosas tan feas. Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, Dios dice, esta canasta tiene lo que son míos, mis hijos. Acuérdate que la guerra tan fuerte que Dios ha tenido con el pueblo de Israel es tremenda. Porque era un pueblo escogido, era un pueblo que estaba para grandes cosas. Lo niegan el existir de Jesucristo, pasan todas estas cosas, pero aún Dios, en medio de todo ese proceso, no desecha a su pueblo, y hasta el final el pueblo de Israel tendrá una oportunidad para arrepentirse y recibir al Mesías. Esto lo dice toda la palabra, pero toda la palabra nos habla de obediencia, obediencia, obediencia. Entonces Dios representando en estas canastas lo que era bueno. ¿Por qué eran buenos por sí mismos? No, dice la Biblia, porque se volvieron a Dios. Porque retrocedieron de sus malos caminos, porque retrocedieron de su pecado, porque dijeron, ¿sabe qué, Señor? Yo ya no quiero vivir en esta vida tan sucia, en esta vida tan desastrosa que estoy viviendo. Ya no quiero ser un drogadicto, ya no quiero ser un alcohólico, ya no quiero ser una mujer adúltera. Quiero volverme a ti y vivir una vida diferente. Porque aunque tú con tu ojo natural no vea de inmediato cómo lo que Dios hace en tu vida cuando tú te arrepientes, créeme que en lo espiritual muchas cosas están pasando y se está ganando una gran victoria. Es por esto, hermanos, que la palabra nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es el creador de todas las cosas. Aunque los científicos quieran decirnos que hubo una explosión, que pasó todo esto, Dios hizo
todo. Dios era el verbo y el verbo dio la palabra y todo fue creado, hermanos y hermanas. Nosotros estamos vivos por el aliento de Dios, su Espíritu Santo. Él nos dio vida y todo se ordenó. Y lo que usted no entiende, muchas veces uno dice, bueno, pero yo no entiendo el cuerpo humano, yo no entiendo eso. Estúdielo y vea la gran creación, que aún las huellas digitales de nuestra mano, ninguna son igual. Los científicos no podrían hacer cosa tal. Estamos compuestos de tantas cosas, de órganos, de cosas respiratorias, o sea, increíble. Y todavía decimos que Dios no existe. Hello. Entonces ahora vemos estos dos higos, vemos que unos son el pueblo que sería bendecido, ¿verdad? Y otros son, el pueblo que creía que sería bendecido si permanecía en la tierra o escapaban a Egipto. Imagínate para dónde se fueron, para Egipto, para el pecado. Pero sucedió lo opuesto, ya que Dios utilizaría el cautiverio para refinarlos. ¿Cómo Dios puede usar mi cautiverio, mi desgracia, mi dolor que estoy viviendo, lo que sea que tú estás viviendo? Tú te preguntas, ¿cómo Dios va a utilizar eso para refinarme, para mejorarme? Dios lo hace. Tenemos miles, no diría yo cientos, miles de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que pasamos procesos tan fuertes. Y Dios usó esos procesos para refinarnos, Dios usó esos procesos para alinearnos, para sanarnos y para que tuviéramos misericordia para otras personas, que tuviéramos amor y que no nos quedáramos llenos de odio y dolor y de rabia. Amén. Entonces, algo que se veía terrible, Dios lo usaría para el pueblo, para que el pueblo comprendiera que Dios no puede ser burlado. Tú te tratas de burlar de Dios todos los tiempos, eres una persona al frente en la congregación y llevas la Biblia aquí debajo y aleluya, gloria a Dios, levantas manos, está diciendo santo todo el tiempo, hablas en lenguas, gritas de aquí para allá, pero vives una vida doble. Dios jamás podrá ser burlado. Nos podemos burlar los unos de los otros. Yo puedo mostrar una cara con ustedes y ustedes, ¡ay, qué hermana tan ungida, qué bendición! Y ustedes no saben la realidad de lo que yo soy. Asimismo cada uno de nosotros. Es por esto, hermanos, que nosotros tenemos que ser transparentes. En todo lugar ser la misma persona. Así no tienes que estar pensando, ¡ay, cómo me comporté en la casa de Juanito! Ay, a ver cómo me comporté en la casa de Pepita. Es como cuando uno dice una mentira. Empiezas con una mentira chiquitita, no te acuerdas a quién te la dijo y al otro le dices otra cosa y al otro le dices otra cosa hasta que se forma un desastre y las personas saben que estás mintiendo. Hello. Seamos reales, seamos transparentes, dejemos tanta bobería, dejemos de ponernos tantas máscaras y seamos realmente quienes somos. Señor, tengo estas debilidades. Señor, ayúdame en esto que estoy pasando, porque yo no sé cambiar esto, mi actitud, mi carácter. Yo no sé esto, pero te lo entrego para que tú me ayudes. Y Dios ciertamente te ayudará. Ahora, entonces vemos todo esto acá y seguimos con nuestro estudio. Espero que estén recibiendo, hermanos y hermanas. Ahora, los problemas son una bendición cuando nos fortalecen, ¿ok? Y la prosperidad, una maldición cuando nos seduce a apartarnos de Dios. Ay, Señor, que yo quiero que tú me mandes el auto del año. Yo estoy orando y estoy, en más, me fui, ungí el carro que yo quiero. Papá, hacemos un montón de cosas. Entonces, cuando Dios te lo da, no vuelves a la iglesia, a la congregación. La iglesia eres tú. No vuelves al lugar donde te reúnes. Te apartaste de tu familia porque ahora tienes más tiempo para ir con tus amigos. Y viceversa para las mujeres. Entonces hay cosas que Dios no nos da porque Él sabe que no estamos preparados, porque sabe que si nos las daría, ¿qué pasaría? Nosotros nos apartaríamos de Él. Y así mismo es lo que le pasaba al pueblo. Dios le dio todo, le dio maná y eran complaining, eran argumentando y murmurando. ¿Por qué no nos dio carne? Les dio carne y les dijo no guarden, guardaron y la carne se volvió en gusanos. O sea, come on. Todo tiene que ver con obedecer. Todo tiene que ver con, ok, Señor,
No que yo sea una conformista, tampoco, porque Dios nos hace mujeres guerreras, hombres guerreros para salir y conquistar. Pero tampoco para que yo esté todo el tiempo complaining, murmurando y murmurando y quejándome. Las personas que se quejan todo el tiempo son personas que viven vidas muy tristes y muy amargadas y le hacen la vida amargada a otras personas, ¿ok? Ahora, entonces el juicio sobre una nación o comunidad, congregación, familia, significa que todos sufrirán, incluso aquellos que pueden ser individualmente inocentes del pecado que trajo el juicio sobre la nación. Entonces muchas veces usted dice, how unfair, why, ¿por qué? ¿Qué injusticia? ¿Por qué tenemos que pasar esto si yo no hice nada? ¿Tú algún día te has preguntado? Yo ni estaba envuelta en ese problema y me envolvieron. Yo estaba yendo a esa congregación y de repente todo se fue a la borda, todo cayó. Y entonces ahora las personas me desprecian porque yo iba a esa congregación, porque esto, porque, o sea, estoy poniendo ejemplos que son verídicos, que pasan. Hermanos, en la vida pasan cosas terribles, en la vida pasan cosas verdaderas. Y hay momentos que uno dice, Señor, qué injusticia. Yo que lo di todo por ese hogar, vamos a decir, por esa familia, por ese esposo, por hacerlo feliz, y él me pagó con una traición. ¿Pagó? Entonces fue una injusticia. Por lo que él decidió hacer o por lo que ella decidió hacer, toda la familia ahora está en un desastre. Hay dolor en toda la familia. En un líder en la iglesia decide que ya no quiere servirle más a Dios, es más, niega la existencia de Dios y dice, todo va a estar bien, esto es entre yo y Dios. No, acabaste de dañar a un pueblo entero, acabaste de robarle la fe a muchas personas. Entonces, y esto, hermanos, sucede todos los días porque somos seres emocionales. Porque cuando muchas veces no hemos llegado a la madurez que nosotros necesitamos madurar, hacer, o porque hablamos cuando no tenemos que hablar y callamos cuando no tenemos que callar. Todo tiene una consecuencia. Anoche yo estaba viendo un documental que se llamaba el hombre Ivan Terrible, Iván el Terrible. Y era un hombre que trabajaba con los nazis. Entonces, él salió de esa vida, me imagino, llegó a un país aquí a Estados Unidos, vivió casi 50 años, tenía ya nietos, tenía todo. Todo el mundo lo veía como el padre ejemplar, el esposo ejemplar, el abuelito ejemplar, o que la gente de la comunidad decía que era lo mejor. Lo que ese hombre no sabe, que un día iban a descubrir que él había trabajado para los nazis, para el holocausto, donde se murieron tantos judíos. Ustedes saben de eso, si no saben de eso, lean la historia. Una historia muy triste, pero que necesitamos entenderla. Lo que ha sufrido el pueblo de Israel, los judíos. Y este hombre lo meten a la cárcel, lo meten a la cárcel, el abogado lo saca porque no había suficientes evidencias, porque decían que no era él, otros decían que sí era él, lo sacan otra vez de nuevo, lo vuelven y lo dejan ir a su casa, él se va contento, feliz de la vida, y después, al final, lo meten preso otra vez porque ya habían más evidencias para decir que él sí trabajó con los nazis y que él sí fue parte de golpear a los judíos y hacer un montón de cosas. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros creemos en nuestro corazón que si hacemos una cosa no va a pasar nada mañana, que si escondemos algo no va a salir a la luz mañana. Y créeme que yo más que nadie te puedo decir que todo lo que está oculto sale a la luz tarde o temprano. Y que todo lo que hacemos, aunque Dios nos perdone hoy, tiene una consecuencia eterna. Porque ese hombre, yo me imagino, él estaba en su casa, tenía una casa bonita, una familia bonita, unos nietos bonitos, hijas. Todo era como bien lindo como se veía, ¿no? Para después saber que él fue parte de esta masacre, de este error, de este terrible complot diabólico y satánico que tuvo Hitler. Entonces,
todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia para mañana. Todo, hermanos. Y vamos terminando con esta historia. Ahora, entonces el juicio vendría a individuales que eran inocentes, pero Dios iba a usar todo eso para gloria de su nombre. Entonces lo que Dios le dijo a Jeremías a través de las 2 canastas de higos significa que aun cuando todos sufren bajo el juicio de Dios, Dios aún conoce la diferencia entre aquellos que quedaron en medio del juicio y aquellos que trajeron el juicio. Son 2 diferencias. Los que quedaron en el medio del juicio por la causa de una persona, por la causa de un padre, de un líder, de lo que sea, de una nación, de un presidente. Y los que hicieron que ese juicio viniera. 2 diferencias. Y veamos, y vamos a leer la palabra para terminar este versículo, este capítulo, y dice el versículo 4. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de ese lugar a la tierra de los caldeos para bien. Dios no lo veía como el horror, como wow, ¿cómo te atreves, Señor, a llevarme de una ciudad a otra? Y yo siento que estoy muriendo en esta. Dios siempre está haciendo algo con nosotros, hermanos. Y es por eso tenemos que pedirle a Él que abra nuestros ojos espirituales para que podamos discernir y que nuestros oídos espirituales se abran para poder escuchar y discernir lo que Dios nos está diciendo y mostrando. Ahora, dice, este es el juicio que Dios, o sea, lo que Dios habla de estas 2 personas, de los malos y de los buenos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Estos son los higos buenos. Y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Una vez que tú estás como plantío de Jehová, cementado, con raíces en él, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada te separará del amor en Cristo Jesús. Pero necesita haber un adherimiento. Así como nosotros, acuérdate, la palabra dice que Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que en él se adhiera, porque es un adherirse al pámpano, ¿qué hace? Va a llevar fruto y va a ser limpio para que lleve más fruto. Pero todo aquel que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Lo dice Juan 15. Ahora, aquí dice el versículo 7, dice... Te damos gracias, Señor. Y les daré el corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios no solo le estaba hablando a ese pueblo, Dios nos habla a este pueblo hoy. Vuélvete a Dios. Vuélvete de tus malos caminos, deja ya de hacer lo malo, deja ya de hacer lo que Dios te ha dicho 1000 veces que no hagas y vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Amén. Y ahora dice, y los daré, aquí, y como los higos malos, mire lo que le pasa a los malos, y esto me acuerda a la palabra en Deuteronomios 28, donde Dios dice, te daré todas estas bendiciones, pero si no me obedeces, te daré todas estas maldiciones. Es que no leemos, entonces no sabemos lo que la Biblia dice. Ahora dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, que fue el último rey de Judá, ¿ok? A sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. O sea que los que se quedaron, porque dijeron vamos a escondernos, no, mejor nos vamos a Egipto, también pasaron este proceso. Ellos creían que todo le iba a ir bien, que mejor se escondían, que no iban a ser como ese pueblo que se los llevaron cautivos. Como mucha gente dice, no, yo no seré así como esos hermanitos de la iglesia, como esto, mejor nos quedamos aquí bailando en los boliches, haciendo de nuestra vida, porque igual, como dicen, la vida hay que vivirla, nos dicen muchas veces, ¿verdad? Que por qué nosotros no hacemos lo mismo que ellos hacen, que la vida, a mí me lo han dicho 1000 veces, pero yo he escogido el camino de Dios. Aunque yo tenga que morir a muchas cosas, ¿sabe por qué? Porque sé que al final será para bendición y no para maldición. Entonces aquí dice, y los daré por escarnio y por mal a
todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojaré. Ellos están por toda parte. Pero eso suena como nosotros. Dios nos puede arrojar a cualquier tierra, a cualquier lugar y nos puede dar por escarnio. La palabra también en el libro de Deuteronomio 28 dice que Dios mismo nos entregará a nuestros enemigos. La gente se la pasa llenándose la boca. Señor, yo reprendo al enemigo y yo lo ato y yo esto y yo esto. Y cuando te das cuenta, estás en una serie de pecados y estás reprendiendo al enemigo. Y Dios, claro, está permitiendo que te toque porque estás mal. Y no estoy diciendo que todo el tiempo que nos pasa algo es porque estamos en pecado y estamos mal, pero la mayoría de las veces sí. Hay cosas que Dios hace para glorificarse y permite cosas en nuestra vida, como enfermedades, como cosas en nuestra vida, para Él ser glorificado. Porque la locura es que nos vamos a los extremos. Entonces, si vemos a un hermano enfermo, ya le decimos, ay, Dios mío, ¿en qué pecó, hermano? Estamos como los amigos, los acusadores de Job, ¿no? Mira, Job, declara tu pecado y ya, Dios te va a salvar y te va a librar. Pero decláralo, decláralo. Literalmente le obligaban a Job que dijera algo que él no había hecho. Muchas cosas Dios permite, como permitió este cautiverio, para enseñarles a todas las generaciones venideras que la idolatría era mala, que era errada, y que a Dios no le agradaba que tuviéramos dioses ajenos, que tuviéramos imágenes. Y no solamente la idolatría es de imágenes ni dioses ajenos. La idolatría, acuérdate, puede ser todo lo que te separa de Dios. Hay gente que tiene idolatría por los hijos, por los padres, por cosas, por zapatos, por ropa. Tantas formas de idolatría, hermanos. No solamente es una imagen, ¿ok? Y ahora acá, vamos ya terminando, dice, el versículo 10 dice, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hello, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Las mayorías de tierras que ustedes ven que sufren hambruna, es las tierras que tienen ídolos. Muchísimos ídolos. Por ejemplo, la India. La India es una tierra que tiene hambruna por toda parte, se están muriendo de hambre, es terrible, pero ellos tienen montones y montones de dioses a los cuales ellos les sirven. No le sirven al Dios verdadero. Entonces muchas veces Dios permite estas cosas en nuestra vida y aún en nuestra vida personal, que pasemos por procesos tan fuertes como estos para que nosotros entendamos que Dios es Dios. Mira, hermanos, Dios no es un Dios que se goza en la maldad, dice la palabra de Dios, o que se goza en hacernos daño, no. Pero sí es un Dios que corrige, porque el Padre que ama corrige. Y Dios, cuando nos está corrigiendo, mejor nos vale aprender la lección para no seguir en el desierto una y otra vez. Lo que les tomó al pueblo de Israel, lo que le podía tomar 3 días para llegar a la tierra prometida, porque hice un estudio del mapa y de todo esto, le tomó, y no fueron 400 años, fueron 430 años, lo que dice esta palabra de Dios. Amén. Entonces la lección más importante de la cautividad, ¿cuál fue? Fue como un purgamiento para el pueblo y para nosotros como generaciones y para nosotros porque también somos hijos de Dios. Y ese purgamiento fue por la idolatría de los corazones del pueblo de Dios. Ellos nunca se olvidaron, escucha bien, la razón de su cautiverio. Siempre estuvo presente. Ellos eran más fieles, escucha bien, en Babilonia que en Jerusalén. Tú dices, wow. Cuando todo te está yendo bien, cuando tienes lo que le pediste a Dios con tanto anhelo, con tanto lloro, con tanto grito profundo, Dios te lo dio. Pero lastimosamente muchos, cuando Dios les otorgó sus milagros, sus bendiciones, la sanidad, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de que lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos está llamando y nos ha estado llamando por mucho tiempo a un arrepentimiento genuino. Hacemos en congregaciones miles y miles y miles de cosas, y en muchas congregaciones ni siquiera hay un grupo de oración.
No hay un grupo donde los ancianos de cuando hablo de ancianos no es de viejitos, son la gente de mucho tiempo que han estado en las congregaciones, puedan hacer reuniones de oración, de súplica a Dios. Hay lugares donde se ha acabado toda intimidad con Dios y se hacen más show que buscar el rostro del Señor. Cuando uno se convierte en este cristiano apático, que no le importa nada, que va a la iglesia o va a la congregación porque es algo que se habituó a hacer toda su vida, es como un ritual ahora, que hace las cosas y lee una palabra de vez en cuando y ya, eso está todo, y sigue viviendo una vida doble. Y esto llega a suceder cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Cuando no le decimos a Dios, escudriñame, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad y dirígeme al camino correcto. En la Biblia David pecó, y sí pecó feo, y pagó el precio sus generaciones hasta que él murió de generación en generación. Pero hay algo hermoso que David hizo. Y David no se quedó con ese pecado, aunque trató de ocultarlo y por ocultarlo hizo otras cosas, como pueden leer en la historia. Pero él se humilló y por eso Dios decía que él era conforme al corazón de Dios, porque él sabía humillarse ante la presencia de su Padre. Él sabía decirle, Señor, ¿sabes qué? No puedo más con este pecado que me está matando, que sé que no es bueno para mí, que le está haciendo daño a mi familia, a las personas que conozco. Señor, ayúdame. Ahí es donde está la llave de toda tu bendición. Dios lleva años y años y generaciones en generaciones hablándonos de la obediencia, hablándonos del pecado. Hermanos, yo sé, y hermanas queridas, que uno no deja el pecado de la noche a la mañana, que hay cosas que son tan difíciles de dejar en nuestra vida porque las hemos hecho toda nuestra vida. Algunos tienen 20, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo. Pero tiene que haber un hasta acá en tu vida, tiene que haber un stop donde tú dices, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. No quiero ser los higos en la canasta, los higos malos. Quiero ser un higo bueno, quiero ser un instrumento de gloria y no de deshonra para ti, Señor. Quiero ser una vasija de honra para ti. Y es tiempo, hermano y hermana, que nosotros lleguemos a un entendimiento genuino y un arrepentimiento genuino de dejar de hacer un montón de cosas, menos buscar el rostro del Señor para que me mire a mí personalmente y mire la condición de mi corazón. Buscamos a Dios para que juzgue al hermano, al pastor, a este, a ella, a aquel, a todos, menos a ti. ¿Por qué no empiezas con tu pecado? ¿Por qué no empiezas a arrancar de ti todo eso que te hace daño, que no produce bendición, toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa falta de perdón, toda esa idolatría que tienes para otras cosas, aún para la televisión? Y con esto no digo que la televisión sea mala, yo veo películas, yo veo televisión, pero también soy muy cuidadosa todo lo que veo. Porque todo lo que ves y todo lo que recibes está nutriendo tu alma. Y en vez de tu espíritu ser el mayordomo, tu alma es la mayordoma y tu espíritu el esclavo. Y no podemos más, hermanos. Tenemos que llegar a un conocimiento radical de la palabra de Dios. Un cristiano sin Biblia, sin palabra de Dios, sin entendimiento de la palabra de Dios, es un cristiano derrotado, aunque reprendas al diablo 50,000 veces y aunque ayunes 70,000 veces. Serás derrotado. Porque aquí ya no se trata más de la palabra de un profeta, de un hermano, dice la palabra de Dios, habrán tiempos donde nadie tenga que enseñar y nadie te tenga que hablar, porque yo me revelaré a ti. ¿Cómo Dios se revelará? Aleluya, a ti, si tú no gastas tiempo con Él. ¿Cómo Dios entrará en tu templo? ¿Cómo hará morada allí si tú ni siquiera quieres reconocer por orgullo la condición tuya? Quieres juzgar a todo mundo, quieres hablar de todo mundo, le buscas el pero al hermanito, a la hermanita, ella como camina, ella como habla, aquel. What about you?
What about you? ¿Qué tal de ti? Are you going to change? ¿Vas a cambiar? Dios es el único que puede transformarnos. Dios es el único que puede cambiarnos. Pero Dios lo va a hacer cuando tú le cedas el lugar que le pertenece. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para llegar a ese alineamiento en tu vida, tienes que entrar en los ríos de agua viva de la palabra del Señor por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios fue dejado a nosotros para que nos guiara toda verdad, para que fuera nuestro consejero, para ayudarnos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo vidas ficticias. Estamos viviendo vidas como mejor te hubieras quedado en el mundo, literalmente, esa vida. Estamos entrando todo el paganismo a la iglesia, a la congregación y decir, esto es para atraer a los jóvenes. Yo traigo un rockero o un rapero mundano o que se convirtió hace poquito y no es tan cristiano, pero está bien para que él atraiga a los jóvenes. Mire, hermanos y hermanas, yo entiendo que nosotros no estamos en los tiempos de antes, que hay estrategias diferentes para esta nueva generación. Pero yo siempre he entendido que cuando hay un pueblo, un líder que guía a los jóvenes, a las mujeres, a la congregación entera en oración, en ayuno y en continua búsqueda del Señor, sin el legalismo, sin el ritualismo, va a ser un líder y una iglesia, una iglesia, porque todos somos la iglesia que ha conquistado y que verá la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Primero empecemos por nosotros. El juicio empieza por tu casa. No va a empezar por la casa de tu pastor, de tu líder, de todos los que tú quieres que Dios haga juicio. ¿Cuántas veces la gente nos han hecho daño y nosotros quisiéramos que Dios abriera la tierra y se los tragara, literalmente, del daño que nos han hecho? Y que viene Dios y hace, ¿tú quieres justicia? Déjame tratar contigo primero. Porque cuando yo trate contigo, entonces voy a poder hacer justicia con tu opresor. Cuando yo trate contigo, prepararé mesa delante de tus angustiadores. Cuando tú cedas esas áreas egoístas a mí, esas áreas que no te llevan a nada bien, entonces yo podré pelear por ti. ¡Ay, Dios pelea por mí! Y no toquen al ungido del Señor, porque, o sea, nos llenamos la boca. Pero seguimos pecando, seguimos siendo gente que hacemos todo lo malo. Y yo con esto no te estoy diciendo que tú tienes que ser una persona perfecta, porque ayer y antier lo he hablado en mis prédicas, que nosotros tenemos un proceso de crecimiento, así como lo que hablé al principio de esto. El niño tiene que ser gestado y tienen que venir esos diferentes procesos. El punto es que te quedes así. El punto es que digas, no es conmigo el tema. El punto es que digas, no, es que yo no tengo que ceder nada a Dios porque yo soy el más perfecto. El punto es que dejes de ser orgullosa y orgulloso y reciba lo que Dios tiene para ti. Y si Dios tiene que quebrantarte y si Dios tiene que hacer algo diferente en ti, es mejor que Él lo haga hoy, hermanos y hermanas, antes de que sea demasiado tarde. Porque le buscaréis un día y no lo hallaréis, dice la palabra de Dios. Y esto no se trata de vestuario, ni de pintura, ni de un montón de cosas que siempre estamos tirando para buscar la santidad. La santidad se encuentra en la palabra de Dios, en los procesos de Dios, y vamos llegando hacia un varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Por favor, mi exhortación para ustedes todos, líderes, pastores, hermanos y hermanas, ministros del Señor, métase a la palabra de Dios. Porque cuando usted se mete a la palabra de Dios y Dios le da la revelación, usted nunca más será igual y nunca dirá amén a todo. Porque usted dice, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Un cristiano sin la palabra de Dios es un cristiano derrotado. Y yo te dejo con esto, no seas más una canasta de higos podridos, higos que nadie puede comer. Sea una canasta de los higos de que dan fruto a su tiempo. Tienen 2 estaciones y en las 2 estaciones dan frutos diferentes, pero dan frutos buenos. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo y espero que hoy hayas podido aprender algo con esta palabra en el nombre de Jesús.